Pues en un primer momento, por supuesto, felicitarlos por su aniversario y agradecerles la invitación. Mi plática la he denominado Guerrilleros Nicolaitas, Comunidades Indígenas y Libre Autodeterminación. Y las tres cosas que les voy a platicar es, primero, comentarles que seguramente ya muchos lo saben, que esta casa ha tenido mucha participación histórica en movimientos guerrilleros. Hay muchos guerrilleros nicolaitas que nutrieron las filas del movimiento armado en la segunda mitad del siglo pasado. Esa es una primera idea que quiero comentarles. La segunda es hablarles un poquito de manera muy general de las luchas que ha tenido el movimiento estudiantil nicolaita, algunas cosas muy generales. Y en tercer momento, platicarles también un poco de los movimientos de autonomía de las comunidades indígenas. El principal movimiento armado que ha tenido Michoacán o que ha existido en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en esta casa nicolaita es el Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR. Este movimiento se llevó a cabo en la década de los 70 del siglo pasado. Se fundó ideológicamente en la antigua Unión Soviética. Ahí se formaron diferentes cuadros dirigentes. Después tuvo formación militar en Corea del Norte. Ahí fueron más de 70 combatientes que estuvieron recibiendo formación político, militar, ideológica también. Y también tuvieron formación de contrainteligencia en Cuba. Es un movimiento pues guerrillero. Su principal núcleo estuvo en Michoacán y muchos moradores de esta casa del estudiante participaron en esos movimientos guerrilleros. Pero ¿por qué participaron en estos movimientos armados? No fue una cuestión personal, sino se debe al contexto histórico. Si ustedes recuerdan, en toda la mitad del siglo pasado no siempre ganaba un mismo partido, no había democracia, había dedazo, no había alternancia democrática, siempre ganaba el mismo partido. Entonces acusaban de que había una falta de democracia, había autoritarismo. No es como ahora que si tú te quieres manifestar, te puedes manifestar. Antes no, antes había un delito que se llamaba delito de disolución social, y aquel que se manifestaba, realizaba mítines, realizaba pintas, realizaba toma de instituciones, era acusado inmediatamente de este delito de disolución social. Y también, por supuesto, había un contexto de pobreza, de marginación. Más de la mitad de los mexicanos vivían en la pobreza. También había una represión masiva y selectiva. Voy a mencionar solamente algunas represiones. Si ustedes recuerdan, hubo represión al movimiento estudiantil en 1963 y en 1966 aquí en Michoacán, represión al movimiento estudiantil en el 1968 en la Ciudad de México, represión al movimiento magisterial de Otón Salazar, represión al movimiento ferrocarrilero, represión al movimiento médico. Por mencionar solamente algunos, había una represión sistemática a los movimientos sociales y la represión selectiva, asesinato de líderes como Rubén Jaramillo del movimiento zapatista, solamente por mencionar algunos casos. Entonces había un contexto donde cientos de jóvenes dijeron: está cerrada la puerta democrática, no puede haber alternancia democrática, entonces está cerrada esa puerta, vámonos al movimiento armado para cambiar estas condiciones de pobreza, de autoritarismo, de represión. Y muchos jóvenes se sumaron entonces al movimiento armado. Solamente quiero mencionar algunos cuantos, por supuesto no son todos los compañeros, algunos de los que se sumaron. Por ejemplo, esto está documentado en el Archivo General de la Nación y en diferentes fuentes.
algunos habitantes aquí, moradores de esta casa nicolaita que se sumaron al movimiento guerrillero fueron Amáfer Guzmán Cruz, Alexander Guzmán Cruz, Abraham Guzmán Cruz y Venustiano Guzmán Cruz. Otros compañeros fue Rafael Chávez Rosas. Ellos eran los primeros 4, eran originarios de la comunidad de Tarejero. Rafael Chávez Rosas, le decían Ale de la Ciencia, él era originario de Calzonci. Reinaldo Lucas Hernández, originario de Santa Fe de la Laguna, él creo que estuvo ayer aquí con ustedes, él también fue militante del Movimiento de Acción Revolucionaria, y otros compañeros que también eran indígenas, no militantes de esta casa, pero que también participaban en el MAR. Estaba Genaro Pedrosa Cisneros, de la comunidad de Ocomicho, Elpidio Domínguez Castro, él de la Normal de Tiripetío, él fue reclutado por Amáfer Guzmán Cruz, y él también formó parte del Movimiento de Acción Revolucionaria. Leonardo Isidro Rangel, también era originario de Calzonci, él fue de los que fue a Corea del Norte, y él era de la Escuela Normal Rural de la Huerta. Doroteo Santiago Ramírez, él era también de la Normal de Tiripetío, alias Lao. Y otros que sí eran aquí de esta casa era José Francisco Paredes Ruiz, él era originario de Rosales y también fue morador de esta casa y también participó en este movimiento guerrillero, al igual que Estanislao Hernández García, él era oriundo de Angamacutiro y también fue de esta casa del estudiante. Son solamente algunos, no son los únicos, son solamente algunos casos. Entonces, estos jóvenes se decidieron participar en la lucha armada y el dirigente estatal en ese entonces fue Amáfer Guzmán Cruz. Él, como les decía, fue parte aquí del consejo directivo de aquí de esta casa del estudiante nicolaita. Fue también formó un frente popular obrero, campesino y estudiantil. También fundó algunas colonias allá populares en Pátzcuaro y estableció 2 escuelas de formación político-militares, una en San Juan Dumbio y otra en Urapicho. Además de que se forjaron alianzas con Genaro Vázquez Rojas y con Lucio Cabañas. En estas alianzas, varios moradores de esta casa participaron allá en campamentos con estos guerrilleros. Y pues actualmente son desaparecidos políticos. El caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya emitieron el dictamen de fondo y está por pasar. El Estado mexicano pidió una prórroga de 3 meses y seguramente va a pasar a la Corte Interamericana. Bueno, esa es la primera idea, así muy general, de que esta Casa del Estudiante ha participado en movimientos armados y en movimientos estudiantiles, por supuesto. Y ahora quiero hablar de los movimientos estudiantiles. Si ustedes ya seguramente ayer se los platicaron, ya lo comentó también el compañero Roque, han participado en diversos movimientos estudiantiles por diversas causas. Y quiero pues mencionar algunos. Por supuesto, la principal es estudiar. Esta Casa del Estudiante ha tenido en todo su devenir histórico muchos círculos de estudio. Su primera obligación, por supuesto, es formarse, es estudiar, es conocer a los grandes clásicos de la historia, de los movimientos sociales, y esa ha sido una de las constantes. Siempre han fundado círculos de estudio. Ahora también han luchado por la mejora de su estadía en las casas del estudiante. Hace poquito vi unas noticias que vino por acá la rectora que les dijo que les iba a mejorar las casas del estudiante. No sé si lo haría o no lo haría, pero eso es también una constante de que continuamente están luchando por mejorar sus servicios básicos. Tienen que tener su biblioteca, no sé si que tengan su biblioteca o no, si no hay que fundarla. Tienen que tener un lugar apto para sus estudios, suficiente iluminación, entonces condiciones propias para su estudio y por supuesto mejorar la alimentación. ¿Cómo van a poder estudiar si no tienen una buena alimentación?
Todo esto ha formado parte en diferentes tiempos históricos de las luchas estudiantiles, pero también han luchado por la adquisición de becas, por la obtención de condonaciones, que cada año seguramente lo hacen, y también han defendido la autonomía universitaria. Yo recuerdo que históricamente una de las peticiones del movimiento estudiantil es que se respetara la autonomía universitaria. Recuerdo que protestaron cuando ingresó el ejército al colegio de San Nicolás de Hidalgo, y también recuerdo que hace como un año o dos ingresó el ejército a una prepa, a la prepa 2, y no sé si las casas del estudiante protestaron porque esa fue una violación flagrante a su autonomía universitaria. Y también han defendido, por supuesto, la educación pública. Históricamente esa es una de las demandas centrales de la Casa del Estudiante, la defensa de la educación laica, pública, gratuita. Siempre a lo largo de la historia lo han hecho. También han luchado por la liberación de los presos políticos en diversas partes de su historia, por la derogación de artículos constitucionales que reprimen. Esta casa luchó por la derogación de ese artículo que les digo que estaba de disolución social y que se utilizó durante mucho tiempo para reprimir. También, por supuesto, por la reforma universitaria. Ahora que se hizo esta reforma universitaria contemporánea, ha habido diferentes a lo largo de la historia, pero ahora que se hizo, no sé si ustedes les preguntaron, si participaron, si pusieron alguna propuesta, pero históricamente los estudiantes han participado en las reformas universitarias. Y como ya lo decía el compañero Roque, también en la autonomía en las comunidades indígenas. Aparte de lo que el compañero Roque comentó, casi la gran mayoría de los consejeros de gobierno son salidos de casa del estudiante, según lo que comentó ahorita el compañero Roque, pero no es el único caso. Yo recuerdo algunos otros casos. Recuerdo, por ejemplo, en la comunidad de Jarácuaro, había también 2 compañeros ahí que egresaron de casas del estudiante y que formaban parte del consejo de gobierno del primero. También recuerdo el caso de los compañeros de Huáncito, la que está ahorita de coordinadora general, la compañera Jessica. También ella fue egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, igual que los compañeros del primer consejo de gobierno comunal de Turícuaro, por mencionar algunos. También recuerdo el caso ahorita de un consejero del gobierno comunal de la comunidad de Durante, que él es estudiante de la UIN y que es consejero de cultura ahí de su comunidad y que ha participado, regresado como movimiento estudiantil a fortalecer a su comunidad. Recuerdo también incluso el caso de los compañeros el comité de la raza purépecha, del concurso artístico de la raza purépecha de Zacán. Son también compañeros egresados de la universidad y lucharon el año pasado porque el gobierno del estado, la Secretaría de Cultura, no les quería dar suficientes recursos. Son algunos de los casos que recuerdo de algunos compañeros. Para ir finalizando, no me gustaría abusar de la palabra. Quisiera comentar de manera general algunas conclusiones, compañeros. Pues primero, que las casas de los estudiantes son necesarias y son indispensables. Las han cerrado o han intentado cerrar 5 ocasiones. La última fue el 28 de abril, pero antes las intentaron cerrar en 1915, en 1934, en 1944 y en 1966. Pero no las han podido cerrar porque pues no surgen por el capricho, por la dádiva, por el contentillo del gobernante en turno, sino surgen porque son necesarias. Si no existiera la pobreza, si no existiera la marginación, pues entonces no tendrían razón de ser, pero como sí existen, son de las pocas posibilidades que tienen los estudiantes de las comunidades indígenas, obreros, campesinos, para venir a estudiar a Morelia y poder acceder a la educación pública. Por eso defienden la educación pública. Invitar a los compañeros a que retomen sus círculos de estudio. Es necesario que se formen no solamente en sus carreras, sino en círculos de estudio
para que puedan defender a sus colonias, a sus comunidades, a sus familias incluso. Toda esta experiencia que tiene el compañero Roque, que tienen otros compañeros, les sirve para afrontar la vida, para afrontar la problemática de su comunidad. Una persona que ha vivido todas estas experiencias, por supuesto, sabe cómo afrontar o cómo entrarle a solucionar los problemas. Compañeros, para ir terminando o culminando, reiterar también esta invitación que hace el compañero Roque. Nosotros tenemos en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, pues muy clara la idea de que estas casas del estudiante son indispensables y de que tenemos que ayudarlos. No están solos, compañeros, cuando ocupen, tengan algún problema con las comunidades o cuentan con el respaldo. Por otro lado, estamos reestructurando el Consejo Supremo de Jóvenes Indígenas. Los invitamos a participar. Por aquí hay dos compañeros, la compañera Ivana y el compañero Arael de San Matías, para que se sumen y o también participen en los procesos de autonomía de sus comunidades, de sus pueblos. Si su comunidad quiere o está interesada en los procesos de autonomía, nos ponemos a sus órdenes. Si conocen a un jefe de tenencia, a un comisariado ejidal, a algún compañero que le interese, sí es posible y nos ofrecemos o nos ponemos a sus órdenes para ayudar o coadyuvar. Hemos ayudado a más de 20 procesos, a 22 procesos de autonomía en Michoacán, y aprovecho para comentar que la autonomía es una reivindicación histórica, tampoco es una dádiva del gobernador, tampoco obedece al contentillo de los presidentes municipales, sino es una reivindicación histórica. Si ustedes revisan la historia, en Michoacán había un señorío purépecha y había 200 señoríos locales, y cada vez uno de esos 200 señoríos locales tenía su propia justicia, su propio gobierno, su propia seguridad, su propia recaudación fiscal, su propia autonomía y autogobierno. Entonces, ¿qué es lo que andamos haciendo? Una reivindicación histórica, porque eso hicieron nuestros antepasados, se autogobernaban. ¿Por qué si los antepasados tenían su autonomía, no podemos ahora? Y esa es la invitación. Si conocen alguna comunidad, si conocen alguna autoridad, nos ponemos también a sus órdenes. Y pues yo quisiera finalizar, hay algunos consejos de gobierno aquí que acompañan. Están compañeros del Consejo de Gobierno de Jaragua, de San Matías, de Chapanuevo, del Calvario, de Ocopeo, que pues yo los invitaría, si quieren tomar la palabra, darles un mensaje. Y también ustedes, en todo movimiento social, académico, debe de existir la crítica y la autocrítica. Esperamos sus comentarios, esperamos sus preguntas, y muchas gracias, compañeros, y enhorabuena por su aniversario. Felicidades.